Y Padre, queremos pedirte con todo el corazón que en este estudio, Señor, que vamos a iniciar a esta hora, tú te puedas glorificar, Señor, a la enseñanza, al compartir de tu palabra y al aprender de ti, Señor, cosas nuevas, cosas que edifican tanto nuestro caminar en Cristo, Señor. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y te entregamos esta oportunidad de que tú, Señor, te glorifiques, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Efesios capítulo 3, verso 17, 18, ¿ya? Hola, hijo, ¿cómo estás? Dice así, 3:18, Efesios 3:18. ¿Sí? 3:18 dice así. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ya vamos a tratar de avanzar en estos versículos que son tan llamativos y instructivos. Son instructivos de lo que el Señor, a través del apóstol Pablo, que era el apóstol enviado a los gentiles, es decir, a nosotros, nos dejó esta porción de la Escritura. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, dijo algo bien interesante en el libro de Juan, capítulo 17. Miren lo que dice el libro de Juan 17. El versículo lo voy a buscar porque, si bien es cierto, sé dónde está, pero no tengo claridad. Juan 17. Dice así. Juan 17, 17, 17, dice. 17, 17. Juan, eso, el libro de Juan. ¿Qué? Amén. Karina y Matías. Hermana Karina, Dios la bendiga mucho. Matías, que Dios te bendiga, que estés muy bien, que sea de edificación esta oportunidad que tenemos de poder hablar de la Escritura para ustedes también, como no sea para nosotros. Que Dios les bendiga. Entonces, en ese contexto dice, Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos. Fíjese lo que dice acá. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero el versículo fuerte dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, el Señor Jesucristo eligió a 12. Y con esos 12, no obstante que tenía un grupo de 70 y un grupo de 120, ¿no? Pero estos 12 los eligió y les dijo, Padre, no ruego por ellos, sino también por los que han de creer en mí por ellos. Entonces los envió a predicar a todo el mundo. Cuando Jesucristo vino, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿por qué? Porque nos dio la oportunidad, a través de la predicación del Evangelio en todas las edades que han habido hasta el día de hoy, después de Jesucristo, nos alcanzó a nosotros por la palabra. Y nosotros podemos alcanzar a otros, ¿para qué? Para que ellos también tengan la misma oportunidad que decía el apóstol Pablo de ser salvos, de ser alcanzados por la verdad de Jesucristo. Entonces,
para llegar a comprender las 4 dimensiones que el Señor nos plantea, ¿cierto? Ancho, alto, profundidad y longitud. Nosotros tenemos que tener una capacidad de lograr entender de qué se trata, de qué se trata esto de las dimensiones. Por ejemplo, los objetos tienen volumen, ¿cierto? Tiene alto, tiene ancho, tiene largo y profundidad. Un objeto tiene todo esto. De hecho, esta sala donde estamos tiene esas dimensiones. Pero en el mundo espiritual existen otras dimensiones. Y lo que está hablando acá el apóstol, ¿cierto? Estas dimensiones están en relación al amor de Cristo por nosotros. Y en ese sentido, las 4 dimensiones que expresa el apóstol habla de un amor completo y vasto, que es un amor sublime por nosotros. Nosotros tenemos la bendición de que el amor de Dios nos alcanzó. Y ese amor no tiene límite y traspasa todas las áreas de nuestra vida. El área espiritual, ojo con esto, el área emocional, sentimental, el área intelectual, el área psíquica, que la hemos estado conversando así, peinándola en algunos estudios, el área laboral, el área familiar, social, económica, organizacional, de comportamiento. ¿Entiende? Entonces, el amor de Dios, cuando llega a nuestra vida, se localiza. ¿Dónde se localiza el Señor con su amor en nosotros, Cari? ¿Ah? En el corazón. ¿Cuál es la habitación de Dios en nuestra vida? Claro, pero específicamente ¿a dónde? No, el Señor permitió que nosotros fuéramos cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Así nos hizo el Señor. Y el espíritu que está acá adentro es la habitación de Dios. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Él viene y habita ¿dónde? En el espíritu. ¿Y dónde está el espíritu? En el corazón. ¿Y el corazón dónde está? Eso es conocido. En el... El corazón está en el alma. ¿Y el alma dónde está? En la sangre. ¿Entiende? Acuérdense de esto. ¿Dónde está el intelecto? En la mente. ¿Y dónde está la mente? Intelecto, mente. ¿Dónde está la mente? En el corazón. ¿Y el corazón está en dónde? En la sangre. Y la sangre está en el cuerpo. La sangre está en el cuerpo, claro. Ahí está. ¿Entiende? Entonces, cuando viene Cristo a nuestro corazón y su amor nos inunda y su amor penetra todas estas partes, también llega, ¿cierto?, a lo emocional de nosotros. Tiene que ver con la vida emocional, con la vida sentimental, con la vida intelectual. El Señor, cuando llega a nuestro corazón, empieza a desarrollar el intelecto. Lo desarrolla, ¿cierto? Lo amplía, lo agranda. ¿Para qué? Para que definitivamente podamos tener una comprensión mayor de lo que el Señor espera de nosotros. ¿Y qué espera de nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? Lo que Dios espera de nosotros es que tengamos la necesidad de vincularnos con Él, ¿entiende? A diario. El vínculo con Dios se va ampliando, se va incrementando en la medida que yo participo, ¿cierto? Tanto en las cosas espirituales como la oración, la perseverancia, la lectura bíblica, todas estas cosas nos hacen crecer en su amor. La anchura de su amor es universal para toda la humanidad. O sea, el Señor no solamente ama, ¿cierto?, a los hijos de Dios, sino también a los que no son hijos de Dios, también los ama. El Señor hace salir el sol
sobre justos e injustos, y cae la lluvia sobre justos e injustos, y le provee a justos e injustos. ¿Por qué? Porque la anchura de su amor, y ahí está una dimensión, es indimensionable, es inconmensurablemente grande. Es un amor que no tiene fronteras. Ninguna posibilidad de llegar a entender este amor humanamente hablando. ¿Por qué? Porque ¿a quién amamos nosotros? Amamos a nuestros familiares, básicamente a los que nos aman, ¿cierto? Pero Dios nos dice que tenemos que tener un amor mucho más grande que ese, llegar a amar hasta nuestros enemigos. Y ahí sí que nos ponen en un problema cuesta arriba, porque amar a nuestros familiares, amar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos es relativamente simple, aunque algunos son no muy dados a que los podamos amar, pero ese es otro tema, ¿no? Sin embargo, poder amar a un enemigo, ese sí que es labor del Espíritu Santo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque es una persona adversa. Y hay todo esto que recién compartimos, está lo emocional, está lo sentimental de por medio. ¿Cómo voy a llegar a amar de buenas a primeras a una persona que me hace daño, que me hace bullying, que me hace zancadillas, que me hace tropezar, que no quiere que yo esté ahí, ya sea en el trabajo, en cualquier lugar? ¿Cómo la voy a llegar a amar a esa persona? ¿Creen ustedes que esto es posible? ¿Piensas tú, Juanito, que es posible llegar a amar a un enemigo? Humanamente hablando. Humanamente hablando es muy complicado amar a un enemigo. Pero ninguno sabe la vida que no se puede. A decir, ninguno sabe que no se puede amar. A ver. Ninguno sabe que es imposible amar a un enemigo. El ejemplo lo dejó Cristo, ¿cierto? Cristo amó a todos, a sus enemigos también los amó. Y los apóstoles también amaron a los que los perseguían. Ahora, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que los discípulos, los primeros discípulos, ¿cierto?, que predicaron el Evangelio, que hablaron el Evangelio, que llevaron el Evangelio, fueron perseguidos, castigados, lacerados y muertos, amando a sus enemigos? Eso es sobrenatural. No hay otra forma. O sea, y ahí, ¿qué pasa? Se desarrolló este sentimiento que Dios pone para con el otro, pero esto ya es en la esfera netamente espiritual. Y ahí entramos a entender un poco la longitud del amor de Dios, que va más allá, ¿cierto?, de lo que nosotros podemos llegar a alcanzar como entendimiento. Podemos entender el amor de Dios en la anchura, en la longitud, solamente cuando tenemos una actitud de amar no solamente al Señor, no solamente a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros parientes, sino que también y por sobre todo a nuestros enemigos. Y eso sí que es difícil. Por favor, miren lo que hace Cristo. Hebreos 5, 7, 10. Veamos lo que dice acá. Miren lo que hizo Cristo. Y nos dejó un gran ejemplo. Hebreos 5, 7 al 10. ¿Qué dice? ¿Lo tienen, Reina? ¿Lo pueden leer, por favor, hija? ¿Está difícil la lectura? ¿Chiquitita la letra? Ok, ya. Ah, Hebreo. Es verdad, pues hasta el final. Casi al final de la Biblia. Eso, Katy, siéntate al lado de ella y la lleva. ¿Qué está más despegada? Hebreos 5:10. 5, 7 al 10. No, 5, 7 al 10. Hebreos 5. A ver, Reina, si tú lo puedes leer, por favor, hija. Al 10. Ya. Cristo en los días de su carne Ya. ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y cuando era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecían. Claro. Y fue declarado por Dios Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya. Cristo, gracias, en los días de su carne, o sea, cuando estaba en el cuerpo, ofreciendo ruegos y súplicas al que le podía, ¿qué? Librar de la muerte. Fue oído a causa de un temor reverente, ¿cierto? Y aunque era hijo, miren, aunque era hijo, ¿por qué padeció? Por amor a nosotros. ¿Me entiendes? Era tan grande su amor, tan grande el amor de Dios, que estuvo dispuesto a ir hasta la cruz, no considerando su dolor, su flagelo, su vergüenza, no considerando el que lo iba a escupir, no considerando el que lo iba a traspasar el costado, no considerando, ¿cierto?, el que le puso la corona de espinas sobre su cabeza, no considerando nada de eso, que pudo haber dicho, no, po, no, hasta aquí nomás, po. No, ¿cómo vamos a aguantar tanto? ¿Entiendes? ¿Tenía la oportunidad o no tenía la oportunidad, Juanito? Sí la tuvo, pero él estaba siempre en el espíritu. Si hubiese estado en la carne, es lo más probable que no hubiese podido. Pero Cristo nunca, la Escritura nunca dice que anduvo en la carne, siempre anduvo en el espíritu. ¿Entiendes? Entonces, lograr entender la anchura de este amor universal, la longitud de este amor que es perdurable y que no tiene ni inicio ni fin. Ese es el verdadero amor de Dios. Y ese amor es el que Pablo nos pide a nosotros que lo escudriñemos, que lo vivamos, que lo conozcamos. ¿Por qué? Porque este amor no tiene ni límite, ni tiene espacio, ni siquiera la materia, con todas sus cosas, va a separarnos del amor de Dios. Ahora, la materia tiene estas dimensiones, ¿no? Esto es materia, tiene alto, tiene ancho, pero el amor de Dios supera la materia. Es eterno, abarca desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Primera de Pedro 3, 1, 2, por favor. Veamos este versículo también, casi al final de la Biblia, ¿cierto? Ahí nos vamos a encontrar con este versículo tan lindo. Juan 1, 3, 1 y 2. Juan, Primera de Juan 3, 1 y 2. Suele pasarme, me confundo siempre, disculpen. ¿Ah? ¿Primera de Juan o primera de Pedro? Primera de Juan. Primera de Juan 3, 1 y 2. Mira, ¿lo puedes leer, Luis, por favor? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ya. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ajá. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Oh, qué hermoso. Fíjense lo que dice. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. O sea, ya lo dio. El amor de Dios ya lo dio, ya está en nosotros. Ahora tenemos que empezar a desarrollarlo, a conocerlo, a valorarlo, para que seamos llamados hijos de Dios, ¿cierto? Porque el mundo no conoció a Dios, a Él, no lo conoció amando, ahora somos amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Fíjense, ¿cómo vamos a ser, dice la Escritura? ¿Semejante a Él en qué? En espíritu, claro. ¿En todo, dices tú, Edith? Sí, puede ser, pero para llegar a ser semejante en todo, ¿cierto? Tendríamos que tener una extremada comunión con Dios sin que... A ver, yo creo que ciertamente vamos a tener el mismo cuerpo que el Señor. Es un cuerpo glorificado. Vamos a tener santidad, ¿cierto? Vamos a tener la autoridad de ser hijos de Dios en un futuro.
Y ahí vamos a ser semejantes, idénticos a Él, porque le veremos tal como Él es. Veamos la profundidad. No hay ni pecado, ni dificultad que sea tan grande que no se pueda alcanzar por medio de su amor. ¿Entiende? La profundidad de Dios nos habla de que Él es tan grande este amor que perdona los pecados de toda la gente, aún de gente tan perversa y tan mala que a nuestros ojos por ningún motivo tendrían posibilidad de recibir perdón de Dios. Sin embargo, Dios los perdona igual. Fíjense ustedes, Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? ¿Por qué Jonás salió arrancando y no quiso hacer el cumplimiento no quiso cumplir el mandato de Dios? Y le dijo, Jonás, ¿sabes? Anda a Nínive y predica para que se arrepientan, porque si no yo los voy a destruir a todos. No es textual, sino que está en el contexto. ¿Y qué hizo Jonás? ¿Qué hizo Jonás? No lo obedeció. Salió corriendo. ¿Por qué? Porque dijo, ¿cómo Dios? Exacto. ¿Cómo Dios? Pero, hermanos queridos, estos eran los asirios. Los asirios eran pero perversos. Eran extremadamente malos. ¿Saben que cuando la gente sabía que los iban a conquistar, ¿saben lo que hacían? ¿Saben lo que ellos hacían, los que iban a hacer conquistar? Se mataban. Se mataban antes, porque venían los asirios, y los asirios eran tan terribles, que eran pero horrorosamente malos. Y el Señor le dice, oye, anda y diles que se arrepientan de sus pecados. Y Jonás dijo, no, por ningún motivo, no, ¿cómo se le ocurre? No, por ningún motivo. ¡Pum! Se fue. Se fue. ¿Y qué le pasó? El Señor igual lo trajo. La pasó muy mal, ¿cierto? Estuvo 3 días perdido en el fondo en el fondo del mar, en una ballena. Entonces, ¿qué pasó? Que después va sin querer y predica y se arrepienten en ceniza y ayuno. Y el rey, que era el rey más malo, uno de los reyes más malos que ha habido, ¿qué dijo? Ok, se nos está predicando que viene una tragedia muy grande en nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a arrepentirnos en ayuno y ceniza. Y ayunaron y se arrepintieron. ¿Y qué hizo Dios? Los perdonó. ¿Se fijan? Ese sí que es un amor grande. Entonces, veamos qué tipo de pecado. Gálatas 5:20, por favor. Miren la cantidad de pecados que tiene el mundo, y nosotros de ahí venimos, ¿cierto? Del mundo, y veamos los tipos de pecados que existen en el mundo. Gálatas 5:20 dice. Gálatas 5:20. Dice así. Dice. Lo vamos a tomar del 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, primero, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta es una de las listas, porque hay muchas otras listas de una cantidad enorme de pecados que Dios ve en el corazón del hombre, y el Señor de ahí nos rescata. Si nosotros empezamos a analizar nuestra vida, más de alguna de estas habremos tenido, ¿cierto? Y que el Señor, por su gran amor con que nos amó, nos limpia de este pecado, nos limpia de todo pecado. ¿Para qué? Para mantener esto, una comunión con Él. ¿Y qué es la comunión, Katy?
¿Qué es la comunión con Dios? Una relación Sí, cosas en común. Ahí viene cosas en común. ¿Cuáles son esas cosas que tenemos en común con Dios? La santidad. ¿Entiendes? La santidad. Esto siempre nos está saliendo esta palabrita, ¿eh? Santidad. ¿Qué entiendes tú por santidad, Luis? Tú que estás conociendo el camino del Señor. ¿Qué entiendes tú por una santidad? Según tú, que tú vienes de la Iglesia Católica, como todos nosotros veníamos de la Iglesia Católica, ¿qué crees tú que es la santidad de los santos? ¿No? ¿Reina? ¿No? A ver. Claro, lo que ustedes entiendan, no, exactamente. Ser santo, no, bueno, es que no. ¿Tú crees que la Katy, Edith, Juan, yo somos santos? Tendría que conocerlo. ¿Ah? No sé, es que... Reina, ¿tú piensas que nosotros somos santos? ¿Ustedes no creen que nosotros somos santos? ¿No? Bueno, les voy a... Me hace mucho el fresco en una sandía. Ya, mira, aunque ustedes no lo crean, nosotros somos todos santos. Somos santos. Pero no por nuestros méritos. Exactamente. Son por los méritos de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que es la santidad? Y aquí ustedes van a poder entender. La santidad es algo muy simple, que no es la imagen que tenemos del santo tanto, del santo tanto, del santo tanto. Bueno, eso es lo que se nos impregna a nosotros en el catolicismo. Los santos están acá. San Pedro, San Pablo, San Esteban, y las santas, San Juan, San Pancracio, todos los santos. Y que nosotros nos venerábamos. Ahora, la santidad, ¿cierto?, es tan simple como apartarse del mal. Apartados del mal. Apartarse del mal. Ahora, esto es importante, que siempre lo he dicho. La santidad es un suceso y es un proceso. El suceso, cuando tú te conviertes al Evangelio en ese momento, tú eres santo. Nosotros somos todos santos. Inmediatamente tú recibes a Cristo en tu corazón y en ese instante eres santo. Y de ahí parte esto. Y este proceso de santificación, afírmate. Porque es duro, es difícil, es cuesta arriba, pero vale la pena vivirlo. Entonces, si bien es cierto, estamos llenos de errores, estamos llenos de fallas, estamos llenos de pecados muchas veces. No obstante eso, igual Dios nos mira santo, estimado. A ver, es que sí, pero dame el contexto, a lo mejor me lo sé. Búsquelo por... O sea, santidad, ¿qué llegaría a...? Santidad, lo que significa Sí. esto. La santidad, el proceso de santidad, ya te explico. La santidad es solamente apartarse del mal. Es decir, si tú tienes la posibilidad en tu trabajo, hipotetizo, ¿no?, de hacer un informe, ¿cierto? Y ya, si tú mejoras este dato, eso te va a significar, te invento, 20 millones de pesos. ¿Lo hago o no lo hago? Démosle nomás. Listo. Pasó colado, te ganaste 20 millones de pesos. A los ojos de Dios, es un tremendo problema, porque ahí no estás, ¿cierto?, cumpliendo con el proceso de santificación, que es apartarse del mal. Entonces, cuando tú vas a enfrentar esto, tú dices, no, pues esto es de mal. Y ahí te apartas. Y eso significa el proceso de santificación, que tú te apartas de todo lo malo, te apartas de todo lo que te implique estar en oposición a Dios. Dios, cuando viene sobre el ser humano, lo toma, lo regenera, lo restablece, le da una ayúdame, Katy, metanoia, metabiot,
¿Qué más? Meta... se me olvidaron las metas. Metabiot, metamorfosis. Hay varias. Bueno, se me quedó a mí también, se me olvidó. Entonces, viene todo ese proceso sobre tu vida y Dios te empieza a santificar. Ahora, la santificación está muy asociada a esto. Problemas. Pruebas. Dificultades. Que están dentro. ¿Para qué? ¿Para qué te meten en problemas? O sea, ¿es Dios que me está metiendo en problemas? ¿O es Dios que te hace pasar pruebas? ¿Qué dices tú, Katy? Permite que eso suceda. Las pruebas pasen, claro. Los problemas, Él permite que los problemas pasen, ¿para qué? Para firmar este proceso de santificación. ¿Entiendes? Cuando estás en el peor momento, igual te aferras al Señor de mejor forma. Es decir, Lo buscas más. cuando tú estás pasando pruebas, de la única manera que tú vas a salvarte de la prueba o vas a pasarla de mejor manera cuando te aferras, o sea, no te sueltas horas, hasta que Dios te da, ¿cierto?, la salida de la dificultad. ¿Entiendes? Entonces, ¿lo encontraste, Juan? Eso tiene que ver con la profundidad del amor de Dios. Su amor desciende a lo más profundo de nuestra condición humana. Incluso cuando estábamos alejados de Él, Él miró nuestra condición humana. ¿Crees que hay algo bueno en el hombre, Felipe? Luis. ¿Crees que hay algo bueno en el hombre? ¿Sí? Reina, ¿crees que hay algo bueno en el hombre? ¿Sí? ¿Tú crees que hay algo bueno? A ver, yo no los quiero confrontar con la Escritura, pero la Escritura dice que no hay nada bueno en el hombre. ¿Por qué? No hay justo ni en uno, ¿cierto? Están todos destituidos. Es que todos los seres humanos, excepto estas dos niñas, ¿por qué estas dos niñas no tienen pecado todavía? Y Luchito, porque el Luchito, ¿cierto? El gladiador, como yo le puse, ¿por qué el gladiador no tiene pecado? Porque piensen en eso, ¿por qué el gladiador no tiene pecado? Y estas dos niñas no tienen pecado. ¿Y cuándo se manifiesta el pecado en ellas? Que pasan a ser tan malas como todos nosotros. Porque no hay ninguno bueno, solamente bueno es Dios. ¿En qué momento? Ya, Juanito, dime tú. Cuando se desarrolla el estado de conciencia de los niños, en ese momento pasan a ser malos. Todos. ¿Entiendes? Entonces, cuando Dios viene, te rescata, te saca del reino de la tiniebla, donde estábamos viviendo, del reino de la tiniebla, y nos pasa al reino de Dios. Por favor, a ver, se me acordé de un versículo. Hechos 26:15. Por favor, léelo, Katy. A ver, si la memoria no me falla, ¿qué dice ahí? Hechos 26:15. Fíjense en esto. ¿Lo tienes, Katita? ¿Qué dice? Yo entonces dije, ¿quién eres? Espera, Katita. 26:18. Perdón, 26:18. Mandó de cerca. Para que abra sus ojos. Suavecito, despacito. Aquí está Pablo, ¿cierto? Cuando le está hablando a Agripa. Dice que él me mandó a qué? A que abra sus ojos, ¿ya? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Acá, Luis, mira. Para que se conviertan de la tiniebla a la luz. ¿Qué más? Y de la potestad de Satanás. De Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué les parece? Entonces, cuando nosotros aceptamos a Dios como mi Salvador personal, yo en ese momento salgo del reino de la tiniebla
y paso a ser parte del reino de Dios. Y ahí parte el proceso de santificación. Y estos chiquititos, el gladiador y estas dos niñas, ¿cuándo tienen que hacer esa confesión de fe? Lo más pronto posible, ¿cierto? Obviamente, obviamente. Aunque hay niños que se convierten a muy temprana edad. Son cosas extraordinarias, ¿no? O sea, hay algo que Dios ve en ese niño que lo ama tanto que lo toma muy tempranamente. Niños de muy baja edad que no siquiera entienden las cosas de Dios porque todavía no tienen un entendimiento, las funciones cognitivas no están desarrolladas como para poder comprender la dimensión de Dios, el amor de Dios, pero algo pasa espiritualmente en ese niño y se convierte en el Evangelio. No es... Hace un par de días para que los chicos la reina no se vayan con no piensa que todos son malos, que para el Señor, dice que a lo mejor que la gente, que de justo ni a uno, pero que no haya algo bueno en las personas, pero mientras uno no se arrepienta, corazón, y no cree su diversidad, no así, claro. Pero significa que hay gente que es muy buena, que la calidad moralmente es muy buena. Moralmente es como bien correcta. Pero lamentablemente, ante los ojos del Señor, mientras ellos no se arrepientan, no son disponibles. Pero no es que tampoco sean de mala, pero sí hay una diferencia. Claro. De que hay que revertirse para poder entrar al reino de Dios. Y eso es lo que el pastor quiere, la parte de la... Y lo otro es que para que entiendan la maldad, para hacer santo. Que fue a través de Adán, se alteró el ADN, ingresó el pecado y se alteró el ADN, entonces todo el mundo se contaminó con la maldad. Claro. Ahora, ¿quién? Claro, a ver, el pecado se transmitió de hombre en hombre. Por eso que tú, Luis, Katy, todos nosotros acá, todos somos pecadores. No hay ninguno libre de pecado. Solamente Cristo pudo vencer el pecado porque Él no se contaminó con el pecado. Pero nosotros, y por eso que tuvo una matriz diferente. Pero como dice Juan, hay gente que tiene muy buena, es gente muy buena. Es gente muy buena, gente con moral. Generosa, caritativa y todos los apelativos. Y es verdad. Pero déjenme decirle algo, que así como hay gente, este tipo de gente, como hay gente mala, claro, perversa, perversa, qué sé yo, asesino, y bueno, todos estos son como los malos. Estas son gente buena y esta es gente mala. Bichito, mira, ¿pueden entrar al reino de los cielos? ¿Estos van a entrar al reino de los cielos? Sí. Pero, ya, ok. Todos ellos pueden entrar al reino de los cielos, ¿cierto? Pueden. ¿Pero qué tienen que hacer? Arrepentirse, ¿cierto? De lo contrario, dicen algunos estudios que el infierno está lleno de gente buena. Lleno de gente buena. Porque para entrar al reino de los cielos, ¿qué tenemos que tener, Juan? Para entrar al reino de los cielos, ¿qué tenemos que tener? El pasaporte. ¿Entiendes? El pasaporte. Así como cuando uno quiere entrar a, no sé, a algún país de Europa, ¿no? Te piden, ¿qué te piden? Visa, pasaporte, una cantidad de dinero, porque de lo contrario tú no puedes entrar, ¿cierto? Y entrar al reino de los cielos es llegar y entrar. Hay gente que cree que muriendo, no, yo me voy para arriba. No es así. Sabemos que para entrar al reino de los cielos tú tienes que tener la visa, tienes que tener el pasaporte al día, tienes que tener todo lo que Dios espera que tengamos para poder entrar al reino de los cielos. ¿Entiendes? Entonces, volviendo al tema, ¿se entiende la profundidad del amor de Dios? Que no siendo malos,
sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará las cosas que nosotros le pidamos? ¿Cierto? Su amor desciende hasta lo más profundo del ser humano y lo recoge y lo limpia. Esto se refleja en varios pasajes bíblicos. Con esto ya empezamos a terminar. Juan 3:16. Veamos lo que dice Juan 3:16 con respecto a lo que Dios dice del ser humano. Juanito, búscate Romanos 8:5. Al revés, Juanito. Romanos 5:8, perdón. Juan 3:16. Juan 3:16, famoso, uno de los versículos que uno primero se aprende estando en el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué dice, Reina? Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Te das cuenta, Reina? Que el Padre dio al Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Tanto buenos y malos, si no tienen a Cristo, se pierden. ¿Te fijas? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no permanezca en tinieblas, sino que tenga vida eterna, ¿no? No se pierda, sino que tenga vida eterna. Claro. Juan, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ven? Cristo murió para que nosotros pudiéramos tener acceso al reino de los cielos. Su amor nos eleva hacia Él y nos da una nueva perspectiva de la vida. Nos cambia la mirada y la forma de experimentar, ¿cierto? La nueva forma de mirar la existencia nuestra. Empezamos a tener un cambio, ¿cierto? Tener un cambio en todas las áreas de nuestro corazón. En todo lo que está en nuestro corazón empieza a haber un cambio y el Señor nos empieza a cambiar. Nosotros tenemos varias luchas. Tenemos lucha contra el amor al dinero. Esta es una lucha fuerte. Todos nosotros, queramos o no queramos, amamos el dinero. ¿O no? Esa es la primera lucha que tenemos. Amor al dinero. Segunda lucha. Vanagloria. Esta es otra lucha pesadísima que tenemos. Oh, yo lo hice. Yo soy el mejor. Sin mí ustedes no pueden vivir. ¿Cierto? Y tantas cosas que pensamos de nosotros. O sea, ¿qué sería de este centro si yo no estuviera? ¿Quién puede vivir sin mí? ¿Entiendes? Estoy tonteando, ¿no? Pero la vanagloria es mucho más fuerte. O sea, los egos son fuertísimos. Aquí tiene que ver con el ego. Tenemos otra lucha también muy fuerte con la inmoralidad sexual. Este es un temazo. Mucha. Después, ¿se acuerdan de cuál es la cuarta? A ver. Esa es la filarguria del amor al dinero. Raíces de amargura. Las raíces de amargura. Por alguna razón se nos viene un pensamiento y nos amarga, porque hay raíces de amargura en nuestro corazón. Y esas las saca el Señor. Y aquí viene, en todo esto viene esto, aquí empieza el proceso de santificación. ¿Ve? Santificación. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué otra? Y este que viene es duro. Este es durísimo. Aquí
Aquí sí que tenemos tema. Santiago 3. Léelo, Katy. Miren, aquí, o sea, aquí podríamos estar todo un día hablando de esto. Fíjate. ¿Qué dice? No, Dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, hermanos, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Aquel que nos ofende en palabra, ¿qué dice Katy? Es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Mirad también las naves, cuán grandes son, y gobernadas por un pequeño timón, por el que la gobierna quiere, ¿cierto? Porque nosotros ponemos freno en la boca de los caballos y nos obedecen en todo. Y la lengua, mira, dice, es un miembro, es un miembro pequeño, pero se jacta. Sigue, Katy, sigue. He aquí, cuán grande ¿Vos qué enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¿Qué dice de la lengua? Es un fuego, un mundo de maldad. Llena. ¿Qué dice? La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ya. Y ella misma Es inflamada. por el infierno. Fíjense. Porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar Se doma. Y ha sido domada por la naturaleza. Pero miren lo que viene acá. Pero la lengua. Un hombre puede domar la lengua. Ah. Es un mal que no puede ser refrenado. Un mal que no puede. Llena de veneno mortal. Fíjense. Con ella bendecimos a Dios, Ah. Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Hasta ahí nomás, Carita. ¿Se dan cuenta de la lengua? El descontrol de la lengua es un temazo. Porque a cada rato ofendemos a la gente. Tenemos 5. Y una de las... Por eso que en la pirámide esta se pone en la última, ¿cierto? Que tiene que ver con esto. Esto ya es de marca mayor, ¿no? ¿Se acuerdan cuál es? Dominio propio. Propio. Aquí está. Dominio propio, lo más difícil. Lograr autocontrol frente a situaciones de cualquier tipo, sean estas, negativas, emocionales, laborales. ¿Se acuerdan las que nombramos al principio? Que en la serie de tenemos emocionales, intelectuales, psíquicas, laborales, familiares, sociales, económicas, organizacionales, comportamiento. Todo eso, todos esos tickets, a través del dominio propio lo podemos lograr. Y esto es un proceso de santificación por el amor de Dios, que no tiene ninguna dimensión y que nos alcanzó a nosotros para que pudiésemos llegar a ser hijos de Dios, amándolo con un balance adecuado. Entonces, para ir finalizando, este amor, con todas estas características, nos da una identidad a nosotros como hijos de Dios. Esto implica, o lleva consigo, que somos muy amados por Dios. Muy amados por Dios. Mire lo que nos dio Efesios 1:7. Luis, sí, por favor. Luis, Romanos 8:17. Romanos 8:17. Juanito, 2 Corintios 5:17. Edith, 2 Corintios 5:14. Efesios 1:17. Mire lo que el amor de Dios, y con esto ya finalizamos definitivamente. ¿Qué pasa con el... Esa niña cómo se ríe. Efesios 1:7. Somos muy amados por Dios y lo muestra en cada uno de los pasajes bíblicos que vamos a leer. El tuyo es 2 Corintios 5:14. El tuyo es 2 Corintios 5:17. El tuyo es Romanos 8:17. Ya, Catita, dale. 2 Corintios 5:14. Juan 2 Corintios 5:17. Y Luchito, Romanos 8:17. Ya, Catita, léelo, ¿eh? En quien tenemos redención por su
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. ¿Qué dice Romanos 8:17, Luchito? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué les parece? Segunda de Corintios 5:17, por favor, don Juan. El modo dice, alguno está en Cristo, Nueva. criatura es. Eso. Las cosas viejas pasaron, ¿Ve y aquí? aquí todas son hechas nuevas. ¿Ve? Y segunda de Corintios 5:14, un poquito más atrás de mí. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Por si uno murió, por todos murió. Luego todos murieron, dice, ¿no es cierto? Entonces, que el amor de Cristo nos constriñe. O sea, ¿qué significa nos constriñe? Nos oprime, nos pone en dificultad, nos hace entender que su amor excede todo, toda la lógica humana. Todo lo que yo puedo imaginarme de Dios, todo lo que yo me puedo imaginar, no es comparable con el amor de Dios para mi vida. Lo que pasa es que nosotros no tenemos esa capacidad de imaginarnos el gran amor que tiene por nosotros, al punto que nos miró, nos amó, nos llamó y nos seleccionó. Y hoy caminamos en Cristo. ¿Por qué? Solamente porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, por todos nosotros murió. Que Dios les bendiga. Puedes poner una oración, Catita. Vamos a hacer la Santa Cena. Sí, es que me gustaría que antes de apagar la grabación, me gustaría que le pudiéramos dar un saludo a nuestra hermana Karina, que no la ha estado pasando muy bien, que el Señor la bendiga, que podamos realmente mantenerla siempre en oración. Quisiéramos que... el computador, para mirar la calle, ¿no? También la podemos, pero tal vez más adelante, ¿no? Aquí va a hablar. Ahí. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Escuchas? Que el Señor la bendiga, hermana Karina. Ahí está. Siempre la tenemos presente con nosotros. Quisiéramos que estuviera en Arica, que habría sido muy, muy, muy bonito, pero sabemos que el Señor la tiene por esos lados y bueno, confiamos en que pronto va a salir adelante en todas las dificultades. Le entregamos todo nuestro afecto, todo nuestro cariño y nuestro reconocimiento a una persona que de verdad la estimamos mucho. Que Dios le bendiga, hermana. Amén, gracias. Muy bien, pues. Saludos a todos. Eso. Ya. Matías también. Matías igual. Matías sabe cuánto lo